Para manejar las relaciones emocionales complicadas en la época de Navidad, Dios nos da una serie de indicaciones en la Biblia que pueden hacer que la Navidad sea buenísima para ti. De eso hablaremos el día de hoy. El reto de hoy. Acompáñanos en esta conversación dinámica para entender mejor cómo vivir nuestras vidas a la manera de Dios. Y toma el desafío para llevarlo a la práctica en tu vida diaria, aceptando el reto de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Julio e Iván Contreras y te mandamos un fuerte abrazo navideño ya desde el reto de hoy. ¿Cómo estás, Julito? Muy bien, aquí el día martes hablando de propuestas para esta época de Navidad y tratando de ver cómo podemos tener una Navidad que sea más efectiva desde la perspectiva espiritual, más eficiente desde la perspectiva enfocada de la vida, ¿verdad? Más enfocada, sí, estoy totalmente de acuerdo. Porque cuántos riesgos, dijimos ayer, surgen alrededor de olvidarnos de la verdadera causa de la Navidad y ser succionados por la constante actividad, la sobrecarga de actividades. El I wanna wish you a Merry Christmas. Qué bárbaro. José Feliciano no creo que le haya ido tan bien como Mariah Carey. Nos puede tragar la época, tragar el bolsillo, tragar las emociones. Hablemos un poquito de esta parte, de emociones, de esta parte de corazón. Tú sabes que esta es una época de tristeza también para muchos, de temores, para algunos que no son tan sociables, de pronto le cuesta conectar con otros y están las actividades y en el fondo quizás quisieran un poquito de esto, pero no muchos, se retraen y es complicado para algunos. Hablemos de causas, hablemos de causas. Unos instantes, aunque a mí me gustaría hacer propuestas, pero creo que la vida de la mayor parte de personas tiene algunos conflictos no resueltos que han quedado ahí almacenados en algún lugar, ¿verdad? En algunos casos casi los hemos olvidado, en otros casos los tenemos, ¿qué palabra usar? Intencionalmente engavetados en alguna esquina de nuestra conciencia. Pero ahí están, ¿verdad? Creo que hay algunos que están ahí puestos. Y regularmente los conflictos son, ese tipo de conflictos son con personas que a causa de las relaciones sociales exacerbadas que suceden en Navidad, tenemos que volver a ver. Perdón. Entonces, ¿estás hablando con quien hemos tenido conflicto o distanciamiento? Conflicto. O sea, te distancias. No sé si siempre es por conflicto. Pero si el distanciamiento no hay ningún problema. Si hay distanciamiento, lo que tenés es una reconexión y ahí termina todo. Eso es bueno. Así está bueno, pero estamos hablando que hay algunos problemas. Yo dije, hay unos problemas que están almacenados por conflictos que sucedieron. Claro, ¿verdad? De repente, yo te dije ayer, algunas personas me están escribiendo, hermanos amados me están escribiendo, y vamos a ir a comer y vamos a ir tomando un café y todo. Ahí no hay ningún conflicto. Pero a veces las personas tienen una circunstancia que nunca arreglaron con su hermano o nunca resolvieron con su papá o nunca resolvieron con el gerente de la sucursal, ¿verdad? Con la que ya no se ven. O sea, ahí crecí yo en la sucursal tal. ¿Y por qué saliste de ahí? Porque el gerente ese, yo puedo describirlo. A mí me dijeron que habló de mí. Sí, pero realmente el tipo es un maldito, ¿verdad? Y entonces, pero no lo veo. Pero en la fiesta de Navidad lo voy a ver. Y resulta que a mi primo o a mi hermana, con la que yo no me he llevado muy bien estos años, ¿verdad? Porque fíjate que ella me hizo, diríamos los salvadoreños, me hizo una pandeada. Y entonces, pero fíjate que ahí va a estar. Va a llegar en Navidad y yo creo que ella llega ahí como de 9 a 10 de la noche a casa de mis papás. Entonces yo voy a ir en la tarde ese día, no lo voy a ver en la noche, porque hay un conflicto que no se ha resueldo. Entonces ahí, terrible. Eso que estás describiendo es terrible. Pero sí. Es bien común. Es bien común, ¿verdad? Vamos a ver a la abuela, pero la abuela ya me avisó que fulano va a llegar en la mañana, entonces yo llego en la tarde. Así. Y a eso sumale que entonces viene la esposa y le dice, no, mi amor, si es época de Navidad, ya vas a ver que todo va a salir bien. Tírale en cohete. No. Aquí en El Sabor solíamos celebrar con mucha pólvora, ya casi no es, pero porque por la protección a los perritos que se ponen bien difíciles, Pero entonces, a los niños. Pero entonces, ojalá que así fuera lo que acabas de pensar para la mayor parte de personas. Pero entonces viene la esposa y dice, no, mi amor, vamos a verlo. Entonces, él que tuvo un problema con la hermana o con quien sea, dice, sí, ¿verdad? Época de Navidad. Y llega y lo primero que encuentra es la hermana con la cara parada, como somos nosotros, ¿verdad? Y entonces sale
las expectativas de que Navidad es bonito y todo, terminan bien frustradas. Y sale diciendo a la esposa, sale diciendo, ya viste, yo te dije que no viniéramos, que no sé qué, y entonces hay un problema con la esposa, y entonces el asunto se vuelve más complejo. Quizás en este es uno de los puntos de decir qué dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia cuando uno ha tenido relaciones que se han roto con el tiempo, que se han roto por un evento? Y hay que buscar la reconciliación, hay que buscar la paz, aunque no haya una reconciliación total. Yo creo que hay varias cosas que deben pasar. Ahora vienen las propuestas, porque yo te acabo de decir eso que acabo de decirte. Quisiera decir que no existe y que es algo raro, que solo sucede en las películas, pero no es cierto. Sucede demasiado en la vida real. Sucede demasiado en la vida real. Quienes no son creyentes tienen un lío, porque la única solución es evitar a la persona. Pero creo que los que estamos tratando de seguir a Jesús en esta época de Navidad, en la cual es una época de paz y de perdón y todo lo demás, es bueno recordar los principios bíblicos. Y creo que hay 2 o 3 principios bíblicos que yo propondría. Primero lo acabas de decir, perdón, ¿verdad? La idea de perdón, que como lo hemos dicho en tantas otras ocasiones, hay más de un tipo de perdón en la Biblia, y hay uno en particular que tiene que ser practicado en momentos como este. Hay un tipo de perdón, yo te lo he dicho no sé cuántas veces en la vida, pero hay un tipo de perdón que requiere que la otra persona se disculpe. Mira, hermano, esto que te hice hace 27 años. Me quedé con la casa de mis papás, pero... Sí, ¿verdad? Perdóname, ¿verdad? Perdóname. Y entonces la Biblia dice que uno tiene que perdonar, ¿verdad? Pero eso rara vez sucede. Rara vez sucede. Lo que pasa es que cada quien toma su posición y es complejo, ¿verdad? El gerente que te hizo la vida imposible, ¿verdad? Y que ahora sucede que tú estás en la misma posición que él, ese gerente todavía te ve con ojos de... ¿verdad? Y entonces... gruñido. No viene a pedir perdón, porque sería humillante para él pedir perdón. Y la mayor parte de personas que han ofendido, lamentablemente, no quieren humillarse. Entonces, la Biblia da una alternativa para una circunstancia como esta. En Efesios capítulo 4, versículo 31 dice, quítense de vosotros toda amargura. El sabor terrible, ¿verdad? Enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, dice, básicamente no causes daño en tus relaciones. Misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Esta idea de perdonar aquí implica entonces necesariamente el otorgar la gracia a la otra persona que no se merece, pero yo me voy a vaciar del resentimiento y voy a ir a ver a la abuela, no sé dónde que dijimos que va a ir, o voy a ir a la fiesta de Navidad y cuando vea a la persona que me ofendió, decir, yo ya lo perdoné, está perdonado. En libertad. Estando uno limpio, ¿no? En paz y reposo del alma de uno. Del alma de uno. Me encanta algo que mi esposa me enseñó hace muchos años. Al estar conversando sobre relaciones interpersonales, ella señalaba que algunas personas tienen la capacidad de desnaturalizar a otros. Y yo lo he visto a través de los años, es cierto. O sea, mi naturaleza como creyente debe ser tratar de ser como Jesús. Mi naturaleza como creyente debe ser tener la actitud de Jesús, porque así como Cristo nos perdonó, debemos tener nosotros esa actitud hacia las personas. Pero hay una gente que logra meterse debajo de la piel de uno y lo desnaturaliza. O sea, te saca de ti. Sí. No necesariamente enojándote, pero produciendo algunos sentimientos que no son los que deben ser. Sí, o sea, yo sé que debería perdonarlo, pero no quiero perdonarlo, pues. O sea, yo sé que está en mi naturaleza el otorgarle gracia, pero no se lo merece. Pues sí, esa es la gracia. Pues sí, pero de todas maneras, o sea, ese efecto desnaturalizador que tienen las personas que nos han ofendido es complejo, muy complejo. Entonces creo que una propuesta para esta época de Navidad es armarnos del pensamiento de Jesús, de que si vamos a ver algunas personas con las que hemos tenido una circunstancia compleja en el pasado, tenemos que pensar como Jesús pensaría. Aquí viene el objetivo de perdonar. Perdonar. Mira, tú dirías, te quedarías solo con ese en cuanto a perdón, ese tipo de perdón. Es que el otro perdón es pedir perdón. Quizás la única que añadiría es
tal vez soy yo el que me quede con la casa. O sea, tal vez soy yo el que ofendió, ¿verdad? Sí. Tal vez soy yo el gerente, ¿verdad? Que he hecho la vida complicada de otras personas. Entonces, quizás esta es una época en la cual tenemos que bajar la cabeza y decir, mira, yo vengo para arreglar contigo, perdóname, ¿verdad? Perdóname. Y esperar que pudiera ser que la otra persona no perdone. Sí. O sea, no perdone. Sí. O sea, que ahí ya no depende de nosotros, pero una vez más, no nos desnaturalicemos. Exactamente. Sí. Dilo al revés, por favor. Ok, entonces uno sería perdón. Sí. ¿Qué otra actitud de lo que tú estás diciendo? Yo creo que otra actitud es mantener nuestras expectativas bajas en lo que se refiere a relaciones interpersonales. De acuerdo. Sí. Hay un espíritu de la época, en verdad, que huele a pino verde y manzana y muérdagos, o sea, y pavo, gracias a Dios, ¿verdad? En nuestro caso, pierna de cerdo en otros lugares, que nos hace pensar que todo el mundo anda en la misma modalidad, en la misma mood, ¿verdad? La misma modalidad. Y resulta que esa expectativa no es realista. Y entonces tú vas y como todo tiene sabor, Navidad tiene una magia para los adultos. Cuando ha habido buen sabor de niño, o sea, cuando en la infancia... ¿Comiste niños? Sí, qué bárbaro, qué bárbaro. Cuando en la infancia las cosas fueron buenas, entonces uno piensa que Navidad va a ser regresar a ese momento. Y resulta que ya nadie es niño. O sea... y que antes te daban los regalos y ahí te toca comprarlos a ti. Sí, entre otras cosas, ¿verdad? O antes era... O como alguien me dijo, se ve que yo di 12 regalos y ¿sabe cuántos me dieron? Cero. Sí. ¡Hey, bienvenido al club! ¿Verdad? Pero es esa parte de entender que a veces hemos sobredimensionado las expectativas alrededor del Grand Together que va a haber en Navidad, ¿verdad? Y resulta que no es. Entonces, creo que debemos entrar a Navidad pensando que la Navidad no se trata de mí. Sí. La Navidad se trata de Jesús. Sí. Yo puedo manifestar a Jesús de un montón de maneras. Ok. Qué bueno que estás diciendo esto, porque creo que la Navidad se trata de Jesús, pero también de llevar a Jesús a otros. Sí. Ahora voy a decir, la Navidad uno debe poner su enfoque en Jesús, pero también en los demás, porque ese fue lo que vino a hacer Jesús, a enfocarse en los demás. Totalmente. Pero para eso hay que tener expectativas bajas de uno. Claro. O sea, se requiere un cambio de actitud. Por eso te decía yo, hay una parte de Efesios capítulo 4 que se debe practicar en la Navidad, que es perdón. Pero hay una parte de 1 Corintios 10, versículo 28, que dice, ninguno busque su propio bien, sino el de los demás. Sí. Creo que esa debe ser una de las consignas de los creyentes. Y es una de las propuestas que tenemos para esta época. Es uno de los enfoques de la vida, realmente. Sí. Pero en esta época particularmente... El problema es que en Navidad... Yo te voy a decir, yo cumplo años en mayo. En mayo. Y tú cumples años en diciembre. Sí. Ya vas a cumplir años. Sí. Y entonces nosotros dos no estamos... Un año más o un año menos, según lo que ver. Nosotros dos no estamos esperando ningún regalo en septiembre. No. Ni estamos esperando ningún regalo en marzo. Sí. ¿Verdad? Porque es la vida. Pero resulta que Navidad trae este sabor. Este componente, diría yo, que es que no solamente es sabor de regalo, sino que yo creo que el comercio estimula los deseos de uno. Y la expectativa. Sí, y la expectativa, sí. Me va a caer algo por algún lado. Y entonces resulta que... Te cae el Ministerio de Hacienda. Recordándote de pagar impuestos temprano. Yo terminé de pagar mis impuestos. Te caen los de la tarjeta. Eso sí. Te caen los del banco. Yo terminé de pagar mis impuestos el mes pasado. Y entonces el día que hice el último pago fue así como... Ay, por lo menos esto que estaba pagando impuestos, quizás puedo comprar algo en Navidad de Ojalá regalo. que me manden, aunque sea una tarjetita no lo creo. Pero entonces viene esa parte de bajar las expectativas, de cambiar el enfoque, quizás. Es una actitud. Entonces, una actitud es perdón. Sí. La otra actitud es, quizás la forma más bíblica de decirlo es cuidarnos de nuestro egoísmo, ¿verdad? De nuestro egocentrismo. Cuidarnos de nosotros mismos, esa es la verdad en todo sentido. Creo que hay otra actividad más, otra propuesta más,
que es el tratar de ser tan proactivo me gusta eso. como sea posible para generar las mejores relaciones. O sea, aún con quien ha habido diferencias, ¿verdad? Si yo sé que me voy a ver con la prima o con el hermano, ¿verdad? Nosotros, gracias a Dios, nosotros como hermanos nunca hemos tenido un problema, pero me cuesta pensar en eso, pero digamos que yo voy a verme con mi hermano que se quedó con la casa, ¿verdad? Entonces, quizás es ser tan proactivo como sea posible, ¿verdad? Ponerle un textito unos días antes y decirle, hey, qué bueno que nos vamos a ver, me va a dar una alegría darte un abrazo. O sea, esta proactividad le baja la tensión a las relaciones. O sea, ahora, si la otra persona me dice, si llegas por ahí te pego un balazo, entonces quizás ya no, hay que evitar. Quizás yo no llego, ¿verdad? Pero ese generar proactivamente la conexión, y entonces tal vez hacer Mateo capítulo 5, versículos 44 y 45. Entonces empezar, y te lo leo porque yo creo que es, lamentablemente, se tiene que leer, se tiene que practicar en algunas ocasiones con quienes no quisiéramos practicarlo. El gerente que fue mi mentor, otra vez, ¿verdad? El hermano en Cristo que va a llegar a la iglesia porque... El gerente que fue mi mentor, no, que fue el que me atacó. Sí, pero fue mi mentor, pero al final me terminó metiendo el cuchillo, ¿verdad? O estaba puesto por ahí. Mateo 5:44 dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Entonces, proactivamente acercarnos a esas relaciones con esta actitud desde antes. Un textito, ¿verdad? Bendecirlo, hey, qué bueno que nos vamos a ver. Llevarle un regalito, especialmente. Entonces, ¿pero por qué si se quedó con la casa? Pues hay un tapete de bienvenido en la casa, o sea, algo ahí, ¿verdad? El número de la casa, ¿verdad? Pero es esa parte de decir, yo voy a hacer algo para que las relaciones no me pasen por encima. Yo le voy a pasar por encima a las relaciones. Voy a tomar control de mis emociones de antemano. Ok, entonces es perdón. Perdón es tomar la decisión de perdonar por gracia. Por gracia. Es reducir las expectativas. Bueno, pedir perdón, sí. Pedir perdón, sí. Pedir perdón. Toda la parte del perdón completa, ¿verdad? Es reducir las expectativas que tengo y realmente es eliminando el egocentrismo hasta donde sea posible y luego ser proactivos en la generación de conexiones aún desde antes que le vea. O sea, yo creo que esta semana sería buenísimo decir, hey, nos vamos a ver el 24, nos vamos a ver el 25, nos vamos a ver el 31, es que buenísimo. Entonces, esa parte de anticiparnos y tomar control de las emociones antes que sucedan. Ok, tiempo. Escuchamos el reto de hoy. El reto de hoy es entender que la Navidad y todo lo que tiene que ver alrededor de la Navidad pudiera traer un resentimiento, si puedo usar esa expresión, de dolores pasados que quedaron sin resolver con personas con quienes no deberíamos tener esos dolores, pero que por causa de la Navidad nos vamos a ver forzados a encontrarnos con ellos. Entonces hay varias actitudes que debemos tomar. La actitud del perdón, ya sea que perdonemos o pidamos perdón. La actitud de reducir nuestras expectativas, tratando de no considerar la Navidad y toda la época como algo que gira en torno de nosotros, sino presentar a Jesús, la mejor oportunidad para presentar a Jesús. Y la forma de presentar a Jesús es siendo proactivos en el control de nuestras emociones. Y por supuesto, lo que la Biblia dice de amar a esta persona, de bendecirle, hablar bien de ella, de llevar un regalo, hacer algo bueno para ella y finalmente de estar orando por esa conexión que se va a dar en algún momento y siempre manteniendo las expectativas bajas. Me encanta. Y a ti que nos ves, a ti que nos escuchas, te animamos a que comprendas esta realidad. Dios quiere que estemos libres, limpios, sin amarguras, sin enemistades. Y ojalá que los primeros días de enero, más que contar las libras que has subido o que lo que gastaste con no me veas. Puedas decir, hey, este fin de año me reconcilié con mi hermano, arreglé las cosas con aquel hermano en la iglesia, con este vecino que yo le llevé un pastelito y por lo menos las cosas se bajaron el fuego. Y eso va a ser realmente haber tenido una buena Navidad. La reconciliación entonces debe comenzar contigo. Sé proactivo, mantén tus expectativas bajas, pero haz lo que Jesús haría en una circunstancia como esta. La Biblia dice, en cuanto dependa de vosotros,
estar en paz con todos los hombres. Y Navidad, y toda la época de Navidad, lo que comienza en diciembre, es el mejor momento del año para hacerlo. Que pases un excelente día y nos escuchamos mañana a la misma hora. Gracias por habernos acompañado y ahora te animamos a que aceptes el reto de hoy en tu vida. Nos encontraremos de nuevo en el reto de hoy.